Vamos a hacer ahora el ejercicio 3. Acá lo que nos piden es tratar de resolver ecuaciones con potencias, es decir, donde la incógnita está en el exponente, y después con logaritmos. Entonces están buenos estos ejercicios porque vamos a empezar a aprender otra serie de técnicas de poder resolver una ecuación que eran distintas a las que veníamos viendo en otro tipo de cálculos. Empecemos con esta, donde nos dicen que tenemos que resolver e a la 2x menos 1 y esto es igual a 8. ¿Y cómo hacemos para nosotros despejar el x de esta ecuación? Primero habría que recordar una propiedad, ¿sí? Una definición que nosotros teníamos respecto a lo que eran los logaritmos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, vamos a poner acá, esto está bien explicado en la teoría, pero para que se entienda, nosotros tenemos que entender que la potencia, o vamos a decir así, los exponentes o las ecuaciones exponenciales son la inversa, y a su vez, esto se lee de otra manera, de los logaritmos. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que acuérdense que en matemática nosotros tenemos siempre una operación y su contraria, ¿sí? Esto básicamente cuando los que hayan visto un poco de conjuntos abelianos y demás saben a lo que nos referimos. Pero a nosotros nos alcanza a saber nada más que toda operación tiene su contrario. Eso es listo, lo único que necesitamos saber. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la definición de un logaritmo? Supongamos que yo quiero saber cuánto es el logaritmo del número a en base b, ¿sí? Vamos a tratar de entender qué es un poco esta expresión. Esto lo que a nosotros nos dice es que esto, si nos da un resultado c, se lee así. Quiere decir, ¿a qué número tengo que elevar b, ¿sí? Es decir, en este caso va a ser el c, para que me dé como resultado el a. O sea, la definición de esto se completa, y lo sigo acá abajo. El logaritmo de a en base b es c, dado que b a la c es igual a a. Esto parece medio chino básico, pero entendámoslo de esta manera. Por ejemplo, supongamos que yo quiero calcular el logaritmo, ¿sí?, de 8 en base 2. ¿Qué quiere decir esta cuenta? ¿A qué número tengo que elevar 2? O sea, ¿cuántas veces tengo que multiplicar 2 para que el resultado sea 8? Entonces uno haciendo la cuenta, esto nos va a dar 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 3 nos da 8. Ese es un poco el razonamiento. Entonces, ya les digo, esto está bien explicado en la teoría. Ahora, vamos a aplicar un poco las propiedades del logaritmo que nosotros conocemos para este caso. Y yo las voy a poner ahora en el pizarrón y vamos a tratar de verlas una por una. Entonces, vamos a ver las propiedades del logaritmo. Primero, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo un logaritmo de un número, ¿sí?, en una determinada base, y lo sumo, ¿sí?, al logaritmo de otro número, vamos a llamarle d, pero que está en la misma base, ¿sí? O sea, estamos hablando de bases iguales. En este caso se puede reducir como logaritmo de la misma base del producto de los dos números, ¿sí?, del producto de los dos números que nosotros tenemos acá. Idem si nosotros tenemos una resta. Logaritmo en este sentido, ¿sí?, si esta propiedad lo que hago es cambiarle el más y le pongo un menos, ¿qué es lo que vamos a tener? Una división de logaritmos, o sea, logaritmo de a en base c dividido logaritmo de d en base c. Y por último, la que es más importante, ¿qué pasa cuando tenemos logaritmo y, por ejemplo, en este caso este número está elevado a otra cosa? Por ejemplo, supóngase a un número d. En este caso, lo que va a pasar es que este exponente va a bajar multiplicando, o sea, lo voy a poner afuera del logaritmo multiplicándose, y después lo multiplico por lo que me queda sin ese número, o sea, logaritmo de a en base c. Estas son las tres propiedades más importantes que ustedes se tienen que saber para resolver estos problemas. Vamos a verlas cómo las aplicamos acá y para qué nos sirven. Fíjense lo que tenemos en este caso, que nosotros tenemos el x en el exponente. Entonces nosotros sabemos que el x, para que esté ahí, lo tendríamos que sacar, lo tendríamos que bajar de la ecuación. Y la forma de hacerlo es aplicando esta propiedad. Si nosotros aplicamos un logaritmo, algo que tiene potencia, lo bueno que podemos hacer es que esa potencia
la podemos expresar como un producto. Y lo ponemos todo al mismo nivel. Esa es la gran ventaja que tiene el logaritmo. Por un lado es eso. Por el otro lado, nosotros sabemos, como siempre les recuerdo, que la ecuación es como si fuera una balanza de la justicia. O sea, ustedes cuando vayan a resolver ecuaciones, recuerden que ustedes hacen operaciones para tratar de despejar, obviamente, las incógnitas que necesitan, pero siempre respetando esto que dice el igual. Que el igual lo que dice es que es lo mismo un lado que el otro. Pesa lo mismo un lado que el otro. Por lo tanto, en este caso, como pesan los dos lo mismo, ¿sí? Si yo voy a aplicar, imagínense que yo, por ejemplo, acá tengo 10 kilos de los dos lados. Si yo quiero sacar uno y pasarlo de este lado, lo que tengo que hacer es restarle 1 a los dos y no pasarlo directamente, porque en este caso voy a tener 9 y en este caso voy a tener 11. Por lo tanto, la balanza se desbalancea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Acuérdense, voy a aplicar una propiedad que me permita bajar este exponente. Entonces voy a aplicar logaritmo a ambos términos. En este caso voy a aplicar logaritmo natural, ¿sí? Porque el logaritmo natural es el que tiene la base e, que es la que a nosotros nos interesa, ¿sí? Entonces, y lo aplico a ambos lados, por eso les digo que el tema de la balanza, ¿sí? Logaritmo de uno y logaritmo del otro. Una vez que tenemos eso, aplicamos esto, ¿sí? Acá se replica esta propiedad, ¿sí? Esta propiedad hace que el exponente baje multiplicando y lo ponemos así. Entonces, en este caso nos va a quedar 2x menos 1 por, que es todo este producto, por logaritmo natural de e, esto es igual a logaritmo natural de 8, ¿sí? Entonces, en este caso, logaritmo natural de 8, observen. Logaritmo natural de e, ¿sí? Es lo mismo que decir esto, ¿sí? Es lo mismo que decir logaritmo de e en base e. Y esto, para que un número me dé sí mismo, me da el número 1, ¿sí? Logaritmo de 8 lo dejamos expresado porque no sabemos bien cuánto es, así que no hay problema. ¿Está? Entonces, en este caso, nos va a quedar, ¿sí? 2x menos 1 por logaritmo natural de e es igual a por esto que es 1, o sea que nos queda 2x menos 1 es igual a logaritmo natural de 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Yo quiero despejar la x, el 1, resto 1 de los dos lados para sacarlo acá. Acá me va a quedar 2x es igual a logaritmo natural de 8 menos 1, saco el 2 que está multiplicando, divido ambos lados por 2 y en este caso me va a quedar que x es logaritmo natural de 8 menos 1 sobre 2. Este es el resultado. Ahora nosotros lo que hacemos es, para corroborar que esté bien, si lo multiplicamos, observen. Lo voy a hacer chiquito acá. Esto sería e elevado a 2 por todo este resultado que dijimos nosotros, logaritmo natural de 8 menos 1 sobre 2 menos 1. Entonces esto nos da 2 con 2 se cancela, entonces nos queda e a la logaritmo natural de 8 menos 1, ¿sí? Menos 1 medio, porque es, perdón, menos 1 medio no, porque es este menos 1 y acá tenemos menos 1. ¿Sí? ¿Lo estoy diciendo bien? Acá, disculpen, fue un más 1. Pequeño error de acotación. Es un más 1, por lo tanto el más 1 con menos 1 se va. Por eso es importante hacer siempre las cuentas. Y nos va a quedar e a la logaritmo natural de 8, que esto es lo mismo que acabamos de decir recién. E elevado al algo, ¿sí? que es el logaritmo, nos da 8. Entonces ahí corroboramos que la cuenta esté bien. Sugiero que hagan ustedes estas cuentas al principio para chequear que los números den bien y que esté todo bien así. Vamos a hacer después en la parte de la resolución con logaritmos. Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso nos piden resolver esta ecuación donde tenemos el logaritmo natural de 2x menos 3 y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, la idea acá está en cómo nosotros vamos a encarar para resolver esta ecuación. Yo acá dejé copiar las propiedades de logaritmos que vimos en los ejercicios anteriores para tratar de ir identificando cuáles son las propiedades que podemos usar y cómo aplicarlas en cada uno de los casos. Entonces, primero empecemos tratando de decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este caso? ¿Sí?
Una de las cosas que se pueden hacer cuando uno tiene que resolver o despejar un logaritmo es tratar de entender cuál es la definición o qué es lo que nosotros estamos trabajando acá. Primeramente, nosotros sabemos que un logaritmo, si nosotros lo que queremos encontrar es a qué número tenemos que elevar la base, que en este caso no aparece, pero que es el número e, ¿sí? A qué número tenemos que elevar e para que nos dé este resultado. En este caso, ¿sí? Acuérdense, aplicamos la definición de logaritmo, donde nos dice que el logaritmo de un número a en base b es c, siempre y cuando, si yo elevo la base al resultado, me va a dar el exponente del logaritmo. Entonces va a ser b a la c es igual a a. Yo siempre hago la comparación de que para hacer este tipo de ejercicios conviene siempre imaginárselo como que es un círculo. Es decir, logaritmo de a en base b quiere decir b elevado a la c nos da a. O sea, como que va en este sentido. b elevado a la c como resultado nos da el a, que es lo que está puesto en este caso. Y lo mismo pasa cuando nosotros aplicamos esta ecuación que está acá. ¿Sí? Este logaritmo natural es lo mismo que decir logaritmo, pero cuya base es el número e, que es una constante de la que hablamos siempre. Entonces, en este caso, yo podría pensarlo también con esta lógica circular, como para tratar de aplicar el tema y decir lo siguiente. E elevado a la 0, ¿sí? Por la definición de logaritmo, como resultado me va a dar todo esto, que es todo este término, que es 2x menos 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Vamos a aplicar esta definición, entonces nos va a quedar e elevado a la 0, ¿sí? E elevado a la 0 nos va a dar la cuenta de 2x menos 3. Y ahora la idea es, bueno, tenemos que despejar la x. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este resultado? En el e a la 0, como nosotros bien sabemos, todo número elevado a la 0 nos va a dar 1 como resultado. Entonces la cuenta nos va a dar 1 es igual a 2 por x menos 3. Nuestra idea ahora es despejar el término que tiene x. Separamos en términos acá. Tenemos un 3 que está restando, por lo tanto sumo 3 de los dos lados para sacarlo de este lado de la ecuación. Entonces nos va a quedar 3 más 1, que es 4, es igual a 2 por x. Y el 2 que está multiplicando, divido ambos lados por 2 y finalmente nos va a quedar que x vale 2. Entonces esta es una forma muy sencilla de poder resolver los problemas que tienen logaritmo natural.